25 datos de la trágica historia de Salvador Cabañas. La vida puede cambiar en un instante, para bien o para mal, trayendo la felicidad o la desgracia. La del futbolista paraguayo Salvador Cabañas cambió dramáticamente el 25 de enero del año 2010, en un bar de la Ciudad de México, cuando un sujeto vinculado con el crimen organizado le disparó una bala en la cabeza. El delantero, un ídolo del Club América del fútbol mexicano y de la selección paraguaya, de la que era capitán y máxima referencia, salvó la vida, pero el incidente terminó con su notable carrera futbolística. El Chava, como le dicen cariñosamente en México, ha aprendido a vivir con poco dinero y lejos de los focos, los coches caros y los pisos suntuosos, y continúa con la bala que cegó su carrera alojada en su cabeza, porque extraerla es más peligroso. Hoy conoceremos la vida futbolística y trágica historia de Salvador Cabañas, uno de los futbolistas no mexicanos más idolatrados en México. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Cómo fue el día de la tragedia? En la madrugada del 25 de enero del año 2010, el futbolista paraguayo Salvador Cabañas, ficha del Club América, entró al baño del bar, situado en la Avenida de los Insurgentes de la capital mexicana. Los videos mostraron posteriormente que fue seguido al sanitario por su agresor. A las 6 de la mañana de ese día lunes, el cuerpo del futbolista estaba tirado en el piso, vivo, pero con un balazo en la cabeza. Cabañas había ido al bar junto con su esposa y un cuñado. Poco después llegó al establecimiento un sujeto de nombre José Jorge Valderas Garza, apodado JJ, señalado como el agresor. Las investigaciones establecieron que Cabañas y Valderas discutieron en el sanitario del bar, y el mismo futbolista identificó a este como el agresor. JJ fue relacionado con una organización de tráfico de sustancias de Sinaloa y actuaba en calidad de operador del mafioso Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie. Número 2. La tragedia prácticamente acabó con su carrera como futbolista. La bala se alojó en el lóbulo cerebral izquierdo de Cabañas y el futbolista estuvo en coma durante unos 10 días, comenzando un proceso de rehabilitación en marzo del año 2010. Tras 4 meses hospitalizado, retornó a su casa con la idea de continuar su actividad futbolística, pero ya ni su vida profesional ni su vida personal volverían a ser la misma. Homenajes y manifestaciones de cariño solo consiguieron acrecentar la frustración de Cabañas. En 2014 fichó para el Club Deportivo Tanabí, del fútbol paraguayo, pero el retorno no funcionó, y 10 días después el delantero anunció su retiro. El caso de Cabañas entró en una especie de letargo procesal, aunque en 2022 Valderas fue sentenciado a 36 años de prisión por un juzgado federal. Había sido apresado en enero de 2011, en un operativo de la Policía Federal en la colonia mexiqueña de Bosques de las Lomas. En 2019, Cabañas se unió al Club Cafetaleros de Chiapas como ayudante en los entrenamientos. Número 3. ¿Cuál fue el motivo por el que le dispararon? Según relató Cabañas en 2021, el día de la tragedia discutió en el sanitario del establecimiento con Valderas Garza, quien le recriminó que una victoria del América le había hecho perder dinero en las apuestas. En ese partido contra Morelia, yo había marcado 2 o 3 goles, me parece, y ganó el equipo. Supuestamente él apostó en contra de nosotros y por eso sucedió. Yo no recuerdo bien, pero es hasta donde me acuerdo, dijo el paraguayo. Sin embargo, los daños cerebrales parece que estaban afectando los recuerdos de Cabañas en esa declaración, porque en su más reciente enfrentamiento con el Morelia, las Águilas habían perdido 2-0. Es probable que el partido que arruinó la apuesta de Valderas haya sido el de la inauguración del torneo bicentenario, en el que el América le marcó 5 goles a los Gladiadores de San Luis, en una goleada en la que Cabañas hizo un doblete. Número 4. ¿Quién es Salvador Cabañas? Salvador Cabañas Ortega es un exfutbolista paraguayo nacido en Itaúguá, una pequeña ciudad situada a 30 kilómetros al suroriente de Asunción, la capital de Paraguay. Cabañas se desempeñaba como delantero, sobresaliendo en clubes de varias ligas de primera división del continente americano, y con la selección de su país, a la que representó en la Copa Mundial Alemania 2006 y en la Copa América Venezuela 2007. Después de jugar en clubes de su país natal y de Chile, Cabañas pasó a los Jaguares de Chiapas del fútbol mexicano en la temporada 2003-2004,
En 2005 actuó brevemente con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pasando al América en la campaña 2006 a 2007. Se encontraba en las Águilas cuando el 25 de enero del año 2010 le dispararon en la cabeza en México, lo que le causó daños permanentes y puso fin a su carrera en el fútbol de élite. Cabañas fue líder goleador en las ediciones de las Copas Libertadores de 2007 y 2008, y en 2007 resultó electo futbolista del año en Sudamérica. Lideró a su selección como capitán y goleador en las eliminatorias para la Copa Mundial Sudáfrica 2010, pero no pudo jugar en el primer campeonato del mundo jugado en África por su tragedia personal. Número 5. ¿Qué pasó después del atentado? Después que resultó baleado en 2010 en su fatídica salida a un bar de la Ciudad de México, Cabañas se retiró del fútbol como jugador y casi desapareció del radar, aunque circularon rumores de que se encontraba en graves aprietos económicos. Sin embargo, en 2022 Cabañas desmintió esta versión en una entrevista en YouTube con el Escorpión Dorado, en la que ofreció detalles personales, incluyendo la manera como se las había arreglado para sobrevivir del atentado que le costó su carrera profesional y estuvo cerca de costarle la vida. Cabañas negó una versión que circuló con anterioridad de que estaba ganándose la vida como panadero, aclarando que el negocio de elaboración de pan era de sus padres. Sobre esto dijo: yo le puse una panadería a mis padres para que ellos tengan su propio negocio ahí en casa y estén tranquilos. Sin embargo, el negocio no prosperó y fue cerrado. Tras aclarar el asunto de la panadería, Cabañas afirmó que mantiene algunos negocios que le permiten cubrir sus gastos de vida, negando los presuntos apremios económicos. Número 6. Detuvieron a El Contador. En 2022 fue arrestado un sujeto conocido como Francisco José N., apodado El Contador, señalado como cómplice de JJ en el atentado contra el futbolista Salvador Cabañas. El hombre fue arrestado por efectivos policiales federales de la delegación de Toluca, por su supuesta implicación en el atentado que cegó la carrera del jugador paraguayo. El Contador había sido arrestado en 2010 en la Ciudad de México por la Policía Federal por su supuesta complicidad en el caso Cabañas, pero fue liberado tras 9 años en prisión. Según el Registro Nacional de Detenciones, el sujeto fue apresado en un departamento en la alcaldía Álvaro Obregón, colonia Llano Redondo, y fue recluido en la prisión del Altiplano. El JJ, autor del disparo contra Cabañas, estaba a cargo de la distribución de sustancias de una organización de Sinaloa en la Ciudad de México y varios municipios del Estado de México, como Tlalnepantla, Naucalpan, Huixquilucan, Cuautitlán y Atizapán de Zaragoza. Número 7. Valderas señaló al Contador como el autor del disparo. Existen diferentes versiones de lo que sucedió en el bar de Insurgentes el 25 de enero del año 2010. Según JJ, fue el futbolista quien inició el enfrentamiento en el baño del bar y el autor del disparo habría sido el Contador, quien fungía como escolta del operador de la mafia de Sinaloa. JJ dijo: cuando salí él estaba ahí obstruyendo el paso y le pegué y le dije con permiso, pero no me hizo caso. Entonces me atravesé y lo rocé y me tiró un golpe. Ahí fue donde también me molesté y le reclamé. Ya vi que era él y traté de calmar la situación, pero después el amigo andaba muy borracho y agresivo. Y luego después ya peleamos y entró el Contador, y le dieron un balazo al amigo. Sin embargo, tras ser arrestado, el Contador negó la versión de Valderas, declarando que este había amenazado al futbolista diciéndole: soy el que te va a dar en la madre. E instantes después abrió fuego. Número 8. Edgar Valdés Villarreal declaró que Cabañas y Valderas eran amigos. Valderas llegó a señalar que después del disparo contra Cabañas, temió que su escolta lo traicionara y puso precio a su cabeza. Sin embargo, se sospechó que esta medida fue tomada por JJ para intentar silenciar a El Contador. Tras ser arrestado en México en agosto del año 2010, el mexicano estadounidense Edgar Valdés Villarreal, importante figura del tráfico de sustancias, reveló en un interrogatorio que Valderas y el futbolista eran amigos. Cuando le preguntaron a la Barbie qué le había comentado JJ sobre lo ocurrido en el bar de Insurgentes, dijo: pues lo que había pasado, ya le acabé yo de decir que no estuviera en la calle, y lo que dijo él, así pasó. Lo regañé, pero ya había hecho las cosas, eran amigos ellos dos, pero como ese día andaba de malas Cabañas, comenzaron a alegar. Valdés Villarreal también declaró que escondió a Valderas en uno de sus locales en el Estado de México, durante los 3 meses siguientes al atentado contra Cabañas. Número 9. ¿Cuáles son los nuevos detalles del caso de Salvador Cabañas? En 2024, 14 años después de los hechos en el bar, el caso Cabañas volvió a los medios al revelarse nuevos pormenores de lo ocurrido en el baño del establecimiento. Carlos Jiménez, reportero de Crónica Roja, compartió en su sitio, Criminalmente, algunos detalles. Según Jiménez, el primero en entrar al baño fue el futbolista,
seguido de JJ y del escolta de este, el contador. Se paran al baño, se para a Salvador Cabañas, entra al baño y entra el JJ detrás de él. Se quedan afuera un tipo al que le decían el contador, que era un acompañante del JJ que le ayudaba a hacer las cuentas de las ventas. Se queda afuera con una chica colombiana, dijo el reportero. Ya dentro del baño fue JJ quien comenzó a hablar con Cabañas, señalándole su falta de goles en los últimos partidos, incluyendo la derrota del América 2-0 ese día frente al Club Atlético Morelia. Jiménez confirmó que la conversación fue presenciada por el empleado del bar encargado de los baños. Número 10. Supuestamente Cabañas retó a JJ que disparara. Según el reportero Carlos Jiménez, a Cabañas no le gustó el comentario de Valderas y elevó el tono de la charla. La plática poco amistosa derivó en discusión y JJ sacó su pistola, poniéndosela en la cabeza a Cabañas. Un nuevo dato que reveló el reportero es que el futbolista retó a Valderas a que apretara el gatillo, asumiendo que iba de farol. El futbolista habría dicho, jálale güey, jálale a ver si es cierto. El JJ, en su nivel de poder que sentía por ser traficante, en el nivel de respeto que sentía que debía tener, lo jaló y le dio el tiro en la cabeza. Según Jiménez, el arma era de bajo calibre, por lo que el futbolista pudo sobrevivir al disparo de Valderas. Él tenía una pistola de calibre pequeño y gracias a eso Cabañas no muere. La bala entra, choca en el cráneo, le hace un recorrido y se le va hacia atrás. No lo mata, pero sí le pasa por el cerebro y lo daña por completo. Número 11. JJ olvidó su chamarra con su cartera en el bar. El reportero Carlos Jiménez dijo que, según lo que declara el trabajador del baño, que es la versión que queda establecida por la autoridad, están en el baño orinando y el JJ le dice a Cabañas, ¿qué pasó con los goles? ¿Por qué no has anotado? Cabañas se molesta y le dice, ¿cuáles goles? Jiménez aclaró que en el bar se conocía la relación de Valderas con Valdés Villarreal. Añadió que JJ dejó olvidada su chamarra en el bar, lo que facilitó su captura. Sobre esto dijo, en su prisa de escapar deja su chamarra colgada en la silla y se va. Salen sus escoltas y se escapan hacia el Estado de México. Cuando empieza a investigar, la policía encuentra la chamarra de este tipo y dentro de la chamarra encuentran su cartera. Ahí es donde saben quién es, sus documentos y se desata todo lo que pasó. Número 12. ¿Cómo fue su vida tras el grave accidente que lo dejó al borde de la muerte? La vida de Salvador Cabañas dio un vuelco en 2010, cuando era pretendido por el Manchester United y otros clubes de la élite del fútbol europeo. Un reportaje del año 2014, 4 años después del atentado, muestra al futbolista afanado en una panadería familiar construida por él mismo, aunque posteriormente aclaró que había instalado el negocio para el sostén de sus padres y no del suyo. En ese momento no había perdido las esperanzas de volver a jugar fútbol y entrenaba con el club paraguayo 12 de octubre. La publicación paraguaya ABC Color le hizo una entrevista en la que el futbolista dijo sobre su actividad como panadero. Repartimos por los alrededores de Itauguá, Ipacaray, San Bernardino. Me gusta el trabajo, la gente me reconoce y me pregunta. Sobre fútbol, claro. Yo les digo que me divierte mucho hacer reparto. A veces estamos repartiendo a las 5 o 6 de la mañana. Número 13. En 2014 Cabañas pensaba que su carrera no había terminado y entrenaba con el club paraguayo 12 de octubre. Sobre el atentado del que fue víctima, Salvador Cabañas dijo, cuando ocurrió eso tenía un precontrato por $1.700.000 para una transferencia al Manchester United o a otro club grande de Europa. En el América me doblaron mi salario y me dieron un departamento en Acapulco y otro en Cancún para retenerme. Y bueno, aquí estoy, tratando de recuperarme, estamos saliendo adelante. En ese momento de 2014, alejado de los focos de la fama y con el dinero escaseando por la separación de su esposa y por problemas con el América y con su representante, Cabañas mantenía el optimismo, afirmando: me estoy entrenando, mi deseo es jugar hasta donde pueda. Deseo jugar por el 12, llevarla a los mejores lugares y clasificar a la Copa Libertadores con el equipo. Lamentablemente, sus expectativas no se cumplieron. Número 14. Su agresor quería ser sacerdote. En una entrevista con TV Azteca, el sinaloense José Jorge Valderas Garza dijo que cuando era chico su sueño era convertirse en sacerdote, una ocupación radicalmente diferente a la que finalmente escogió. En su narración, JJ señaló que cuando era un adolescente, de entre 13 y 14 años, quería dedicarse por entero a la religión y a la carrera sacerdotal. Sin embargo, su vida tomó otro rumbo, sus ideas cambiaron, y dijo haberse convertido en un empresario importante, aunque señalando por sus vínculos con el notable mafioso Edgar Valdés Villarreal. Su vida se torció definitivamente en 2010 cuando valió en la cabeza y dejó casi tirado y muerto en el piso del baño del bar
al futbolista Salvador Cabañas. El paraguayo salvó la vida, pero perdió su carrera profesional y la bala que le disparó JJ quedó alojada en su cabeza, debido a que el riesgo de extraerla es mayor que el de dejarla donde está. Número 15. JJ está internado en una cárcel de alta seguridad. Si bien Salvador Cabañas continúa de pie, las secuelas del balazo que recibió cuando tenía 29 años y se aprestaba para defender el uniforme paraguayo como capitán y delantero en la Copa Mundial Sudáfrica 2010 siguen lastrando su vida. Poco después del suceso, las autoridades mexicanas libraron una orden de captura contra Valderas Garza, quien fue aprehendido en abril de 2011 en Ciudad de México, en Bosques de las Lomas. El 31 de octubre del año 2022, JJ fue condenado a 36 años de prisión por el caso Cabañas y sus relaciones con una organización de tráfico de sustancias de Sinaloa y el mafioso Edgar Valdés Villarreal. Como ya está cerca de cumplir 14 años bajo arresto, a Valderas le restan por purgar poco más de 22 años de su sentencia. Actualmente, JJ está pagando su condena en el Centro Federal de Readaptación Social número 15, situado en la localidad de Comaltitlán, en el estado de Chiapas, al ser considerado un interno de alta peligrosidad por sus vínculos con una de las principales organizaciones del crimen organizado mexicano. Número 16. La maldición de los delanteros del América. Entre 2009 y 2020, el Club de Fútbol América ha sido tocado por 4 eventos dramáticos ligados a otros tantos futbolistas relacionados con el equipo mexicano, incluyendo el de Salvador Cabañas. El primer caso que conmocionó al fútbol y a toda la sociedad mexicana se produjo el 16 de noviembre del año 2009, cuando Antonio de Nigris murió en Grecia de un paro cardíaco, producto de una malformación ya detectada y de la que se estaba tratando. Delantero como Cabañas, el Tano, había sido ficha de las Águilas brevemente en la temporada 2002 a 2003 y formaba parte de la plantilla del club griego Atletiki en Osi Larisas, cuando murió a los 31 años de edad. Número 17. La muerte de Chucho Benítez. Después del caso Cabañas, que ocurrió solo 2 meses después de la muerte de Nigris, se produjo el deceso del delantero ecuatoriano Cristian Chucho Benítez. Benítez jugó con el América durante 2 temporadas, entre 2011 y 2013, siendo campeón en una recordada final contra Cruz Azul, antes de partir hacia Qatar como ficha del Al-Hajj de Sports Club Doha. El ecuatoriano solo tenía 2 semanas en la monarquía islámica de la península arábiga, cuando sufrió una peritonitis que derivó en un paro cardíaco que le costó la vida en Doha el 29 de julio del año 2013, a los 27 años de edad. Chucho había representado a Ecuador en la Copa Mundial Alemania 2006 y en las ediciones de la Copa América Venezuela 2007 y Argentina 2011. Lisette Chalá, viuda de Benítez, dijo que la atención de Chucho en el hospital catarí se retrasó por el problema con el idioma. Semanas después, cuando el cadáver fue repatriado, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol informó que Benítez sufría de un mal coronario degenerativo, que tendría un desenlace fatal en un tiempo no conocido. Número 18. La fractura de cráneo de Raúl Jiménez. El delantero Raúl Jiménez, canterano del América, jugó con los Azul Crema durante sus primeras 4 temporadas en el fútbol profesional, entre 2011 y 2014, antes de convertirse en el futbolista mexicano en actividad en la Liga Mexicana de mayor monto de transferencias al extranjero, cuando fue adquirido por el Atlético de Madrid en 2014. Tras jugar en España y en Portugal, Jiménez llegó al Wolverhampton Wanderers de la Liga Premier de Inglaterra en el año 2018. El 29 de noviembre del año 2020, en un partido contra el Arsenal, la cabeza de Jiménez chocó con la del brasileño David Luiz. El mexicano sufrió una fractura de cráneo y afortunadamente pudo superarla, aparentemente sin secuelas, para convertirse en enero de 2025 en el futbolista mexicano con más goles en la Liga Premier inglesa, tras pasar al club Fulham en 2023. Número 19. Perdonó a quien le disparó. A comienzos del año 2020, Salvador Cabañas, el antiguo ídolo de la selección paraguaya del fútbol y del Club Mexicano América, dijo que había perdonado a José Jorge Valderas Garza, el hombre que truncó su carrera profesional y su vida al propinarle un balazo en la cabeza. Yo estoy bien, ya me olvidé de eso. Ya lo había dicho públicamente y lo repito, le perdono al tipo que me hizo eso y destruyó mi carrera. No tengo ningún problema en decirlo, lo importante es que estoy vivo, dijo el exfutbolista a la AFP, en una conversación sostenida en Itagua, cerca de Asunción, Paraguay, su localidad natal, donde siguen viviendo sus padres. En esa ocasión aclaró que no conocía a su agresor. Dicen que era uno de los mayores traficantes de sustancias de México, añadió. Número 20. Los médicos creían que Cabañas no volvería a caminar.
Cabañas añadió que el incidente ocurrió de la nada. Me dijo que yo le estaba robando a México. Yo estaba compartiendo con mi expareja después de un partido por el Torneo Nacional Mexicano, cuando jugaba por el América y ahí pasó. El paraguayo evocó, me apuntó directo a la frente. Está temblando con la pistola en la mano y apuntándome. Dijo que pidiera mi último deseo porque me iba a morir. Yo le dije que no me iba a morir y que no tenía por qué pedir ningún deseo. Le dije que no haga eso. El exfutbolista cree que sucedió un milagro. Hasta los doctores se sorprendieron. Dijeron que nadie sobrevive a esa clase de atentados. Escuchaba que decían que yo no iba a caminar más. Pasó el tiempo y volví a caminar, y se sorprendieron todos. Número 21. Es gran admirador del entrenador argentino Gerardo Tata Martino. Cabañas, conocido como el Chava en México, señaló que a menudo gente creyente se le acerca para pedirle por su salud. Viene gente a verme, viene gente en silla de ruedas, gente que cree que nunca más va a caminar. Hay uno que en un mes después volvió a caminar, aseguró. En el 2007 recibió un anillo en ocasión del centenario de la fundación del Club América, el cual muestra como señal de su apego por las Águilas. Ese año fue líder goleador de la Copa Libertadores. Ellos hicieron todo para que me recuperara, apuntó. Cabañas se mantiene al tanto del acontecer del fútbol mexicano y respaldó a la contratación del argentino Gerardo Tata Martino como seleccionador del Tri en enero de 2019. Fue el mejor técnico que tuve desde que empecé a jugar el fútbol, dijo refiriéndose al periodo de Martino al frente de la selección paraguaya entre 2007 y 2011. Número 22. Fue artífice de un segundo maracanazo. En 2008, todos los adversarios del América se burlaban del club, último en la tabla general del torneo mexicano. Sin embargo, iban a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores ante el ninajudo Flamengo de Brasil, única esperanza de salvar el año. En el partido de ida, jugado en México, las Águilas cayeron 4-2, y ya casi todos habían perdido las esperanzas. Una de las pocas excepciones fue Salvador Cabañas. En el partido de vuelta en el mítico Maracaná, el América necesitaba remontar una diferencia de 2 goles en campo contrario, y lo hizo con 2 tantos del paraguayo y uno de Enrique Esqueda. La gesta mexicana sacó lágrimas a los aficionados del Flamengo, al igual que en 1950 lo había hecho la victoria de la selección uruguaya contra la de Brasil en el célebre Maracanazo. Después el América cayó en semifinales ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero la hazaña contra el Flamengo, con Cabañas como artífice, valió la temporada. Número 23. Era el mariscal de la selección paraguaya. En el libro Relatos Solidarios de Deportes, publicado en 2015, el periodista Ferran Correas escribió: Cabañas era un futbolista de éxito. Había sido nombrado mejor jugador de América del año 2007 por el prestigioso diario El País. El mismo año y el siguiente fue al máximo goleador de la Copa Libertadores con el América de México. Era un ídolo, una referencia en su país, y contaba los días que faltaban para que comenzase el Mundial. Y añadió, tenía un puesto fijo en la selección paraguaya que dirigía Gerardo Martino. Con el sobrenombre de Mariscal, Cabañas había sido clave en la clasificación del combinado paraguayo para la cita sudafricana. Fue protagonista en los 2 últimos partidos que dieron la clasificación a los de Martino, marcando el único gol, el de penalti, en la victoria contra Bolivia y haciendo una espectacular jugada contra Argentina, arrancando desde el medio campo, superando hasta 3 rivales y facilitando el remate a Valdés. Aquel día, gracias a aquel gol, Paraguay estaba en Sudáfrica. Número 24. Le prohibieron cabecear, por lo que ya no juega fútbol. Tras su retiro, Cabañas abandonó la práctica del fútbol, un deporte en el que cabecear forma parte del juego. Al respecto dijo, practico vóley con mis amigos del barrio. Lo que pasa es que los médicos me prohibieron cabecear, porque la bala que tengo incrustada se puede mover y me puede hacer daño. Me dicen que puedo quedar paralítico. Está alojada encima de la vena principal. Durante un tiempo se arriesgó con clubes de la segunda división paraguaya y dijo, tenía miedo de chocar fuerte con alguien, y mis compañeros también de chocar conmigo. Me convencí y dije que ya era suficiente. Número 25. Está seguro de que llegará a viejo. Cabañas está seguro de que llegará a viejo y afirma, voy a llegar, tengo muy buena salud, trato de disfrutar de la vida y de los amigos. El hombre que estuvo en la cúspide de la fama y de los privilegios financieros y deportivos, tuvo que ajustar su nivel de vida a su nueva realidad, y sostiene que su dramática experiencia le hizo valorar con mayor énfasis a sus padres y otros seres queridos. Ellos son los que hicieron que me aferrara a la vida, finalizó. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre estos 25 datos de la trágica historia de Salvador Cabañas.
Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.